Bien, vamos hermanos a estudiar un tema bíblico que, según la opinión de muchos, es uno de esos temas olvidados. Es uno de esos temas bíblicos que han ido quedando relegados al olvido dentro de la iglesia del Señor. Y es el tema de las limosnas. Ahora, eso de practicar misericordia, porque precisamente la palabra limosna en el griego, eso es lo que significa, hacer misericordia. De tal manera que si hacer misericordia es un acto que debe hacer todo creyente, entonces eso significa que la limosna debe ir dirigida hacia nuestro semejante. No puede ir dirigida hacia Dios, porque nosotros, ¿quiénes somos para tener misericordia de Dios? Al contrario, la Biblia dice que una de las características de Dios es que Él es misericordioso, dice. Y ha tenido misericordia de nosotros. ¿De cuántos ha tenido misericordia el Señor? Ahora, nosotros no podemos tener misericordia de Dios, pero sí podemos y debemos ser misericordiosos con nuestros semejantes. Eso significa la palabra limosna. Y es hacer misericordia al prójimo. En primer lugar, vamos a notar de que el Señor toma por justicia el dar limosna. ¿Qué quieres, Señor?, le dijo cuando escuchó la voz del que le hablaba. Y mirándolo fijamente, dice, con mucho miedo, al que se le aparece a Cornelio. Y le dice, Dios, le dice, ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le dijo. Eso le dijo el ángel a Cornelio. Si usted lee la traducción Reina Valera, dice, Él ha recibido tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué? Porque las limosnas es una acción de beneficencia hacia nuestro prójimo. Entonces, pero ¿qué vemos ahí? De que Dios toma muy en cuenta y de hecho toma por justicia el que practiquemos la misericordia. Hebreos 13:16 dice, no se olviden, dice, de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios, dice. Lo que se comparte con el semejante no es lo que no se tiene, sino de lo que se tiene, sea poco o sea mucho, porque hay ventajas del que practica misericordia. Nosotros los seres humanos, como he dicho antes, por naturaleza somos agarrados. Por naturaleza, sí, por naturaleza. Y nadie puede decir que no, por naturaleza, y eso es innato en nosotros los seres humanos. Pero el practicar limosna o misericordia le ayuda a desprenderse de lo material. Ahora, hay otro aspecto, y es que el ser desprendido a una persona le ayuda a alcanzar el favor de Dios. Ese es otro. Ahora, no estoy diciendo que hay que hacer obras de caridad para alcanzar el favor, o sea, para ser salvo, pues no. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Pero si somos salvos, entonces quiere decir que es un hecho que debemos practicar la misericordia. Porque si por la misericordia de Dios nosotros somos salvos, entonces el Señor lo que quiere es que nosotros practiquemos esa misericordia. Y si Él nos ha tratado con misericordia, también nosotros debemos de tratar con misericordia a nuestro semejante. Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo le receta a aquel joven rico que quería ser su discípulo. El Señor le dice, mira, le dice, ¿sabe los mandamientos? Le dice, desde niño yo he practicado los mandamientos. El Señor le dice, bueno, ya no te falta casi nada. Tú casi eres un perfecto.
Entonces ahora le dice, si quieres ser perfecto, le dice el Señor, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora aquí viene la pregunta que muchas personas se hacen y dicen, ¿y por qué Dios permite que haya tanta gente pobre en el mundo? ¿Por qué Dios no los hizo a todos ricos? Hay un propósito, y es que Dios permite que haya gente pobre en el mundo para que los que tienen practiquen la misericordia. El rico y el pobre tienen esto en común, dice. A ambos los ha creado el Señor. Entonces no es una casualidad que hayan pobres en el mundo. No, es que Dios así lo hizo, pero con ese objetivo, de que el que tiene comparta, como acabamos de venir leyendo, con el que no tiene. Y el modelo es la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, practicaban la misericordia? Fíjese que en la Biblia encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos muchas citas, pero una de ellas está en Hechos 9:36. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, dice. O sea que esta Tabita, hermanos, esta hermanita era una mujer que practicaba la misericordia. Solo, dice en Gálatas 2:10, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero, dice Pablo. Mire, era un tema común en la iglesia en aquella época. No le dijeron a Pablo que tenía que predicar esto o lo otro, no le recomendaron ninguna otra cosa. Lo que le recomendaron a Pablo y a Bernabé es que si ellos iban a ir a predicar al mundo gentil, que no se olvidaran de los pobres. Ahora, hay una promesa de Dios para aquella persona que hace misericordia o que practica la misericordia. Y en Salmos 41:1 dice, dichoso, dice, el que piensa en el débil. Otra traducción dice en el pobre. El Señor lo librará en el día de la desgracia, dice, o en el día de la angustia. En el día malo lo librará el Señor. Dice que estará con él. Si usted sigue leyendo ese salmo, se va a dar cuenta que dice, y cuando esté en la cama, dice, tú estarás con él, tú lo consolarás. ¿Por qué? Porque es una dicha, es un privilegio. Hermanos, es que a medida el tiempo ha ido transcurriendo, no solo la gente inconversa, sino lamentablemente hasta nosotros, el pueblo de Dios, nos hemos ido volviendo egoístas. Sí, no se enoje conmigo. La Biblia dice eso. Nos hemos ido volviendo egoístas, pensando solamente en nuestro bienestar, y por eso muchos ni oran para comer. ¿Sabe que una de las cosas que se hace cuando se ora por el alimento, y debe hacer todo cristiano, es decirle, Señor, gracias por esto que me das, gracias por el alimento que me has dado, provéeselo a aquellos que no lo tienen, en cualquier parte del mundo. Provéele esto al huérfano, a la viuda, al forastero, provéeselo. Eso es parte de la oración del creyente cuando va a comer. Mire lo que dice Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas, dice, y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria, dice. Está bien claro ese proverbio, ¿verdad? Dice que los que dan a manos llenas reciben más de lo que dan, dice. Otros, dice, ni siquiera los biles pueden pagar. No les alcanza. Y dicen, ¿por qué será que no me alcanza? Dicen. Esa persona, hermanos, además de ser desorganizada probablemente, no darle al Señor su diezmo ni ofrendar, esa persona, aunque tenga sueldo de senador, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Pero tal vez alguien gana lo mínimo, pero es una persona que le es fiel al Señor y cuando ve a alguien necesitado lo socorre. De eso se está hablando ahí el proverbio. Lucas 19, versículos 8 y 9.
Dice, pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Zaqueo era un publicano. Los publicanos eran los que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Pero en Israel los que recaudaban impuestos no eran romanos, sino que eran mismos judíos que se habían vendido, digamos así, con el imperio. La gente los odiaba a ellos porque cobraban más de lo que el Imperio Romano les había dicho que cobraran. Y ese dinero de más que cobraban era para ellos. O sea, eran ladrones, pues. Pero cuando el Señor Jesús tiene ese encuentro con Zaqueo, usted ya conoce la historia, que estaba arriba de un árbol y que el Señor le dijo que se bajara porque iba a ir a su casa. Cuando el Señor Jesús llega a su casa, Él le hace un gran banquete al Señor. Pero resulta que mientras estaban comiendo, Zaqueo interrumpe la cena y se pone de pie y dijo: permítanme, voy a hablar unas palabras. Nadie se esperaba eso, hermanos. Nadie se esperaba, hermanos, que ¿quién espera que un rico se desprenda? Como en este caso, las palabras de Zaqueo son bien comprometedoras. Y dijo resueltamente, dice, o sea, nadie le dijo que dijera eso. Nadie lo obligó, el Señor Jesús no lo obligó a que dijera lo que iba a decir. Lo dijo resueltamente, fue espontáneo eso. Y dijo, ahora mismo, dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, dijo. Y es más, dijo, si a alguien, pareciera que era bastante honesto este hombre, quizás no era de los normales que cobraban más de lo convenido, porque si no, no hubiera dicho eso, a todos les hubiera debido. Pero dijo, si a alguien yo he defraudado, yo he estafado, si a alguien le he cobrado más de lo normal, yo se lo devolveré 4 veces, dijo. Esa persona que ha conocido a Jesucristo es una persona que sabe que el tesoro más grande que tiene es el Señor Jesús. Y ya su mirada y su corazón, como el mismo Señor Jesucristo dijo, ya no lo tiene en la tierra su tesoro, sino que su tesoro está en el cielo. Y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo. O sea que una persona, hermanos, puede ser que diga que es cristiano, que es hijo de Dios, pero si es una persona que no practica la misericordia, es mentira. Es mentira. Si es una persona que le da igual ver el dolor del pobre, del necesitado, si es una persona que le da igual si fulano comió o no comió, con tal que coma yo, dicen. Sí, así hay personas. Con tal que yo coma, dicen. ¿Qué me importan los demás, pues? Dicen. ¿Y cree usted que ha llegado la salvación a ese corazón? No, no ha llegado. ¿Por qué el Señor dictaminó de que Zaqueo ya era salvo? ¿Por sus palabras o por sus hechos? Por sus hechos. Si ahí cualquiera se hubiera podido aprovechar. Le dijo, hey, Zaqueo, acuérdate que me cobraste 500 y eran 250 nomás. Así es que son $1,000. 4 veces la cantidad. O sea, era tirarse al vacío, hermanos. Pero él no le importó, porque había conocido a Jesús. Ahora aquí viene la otra pregunta, que más bien es doble. ¿A quién se debe ayudar y cómo hacerlo? ¿Por qué, hermanos? Porque las necesidades en el mundo son muchas. ¿Verdad que sí? Son demasiadas, hermanos. Y es difícil poder determinar a quién ayudar. Pero la Biblia nos habla cómo hacerlo y a quién hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente usted ha visto anuncios en la televisión le dicen, ayúdale a este niño que vive en África, y le ponen videos de cómo andan los niños descalzos. Y bueno, no vamos lejos, tal vez no es en África, tal vez puede ser aquí mismo en Latinoamérica. Entonces, y
Y claro, hermanos, uno se duele al ver todo eso. El problema es que muchas veces nosotros queremos ayudar a los que están allá al otro lado del mundo y resulta que nuestro hermano, nuestra hermana que está cerca, está necesitada también. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, ahí el apóstol Pablo nos está diciendo por dónde hay que comenzar. O sea, no está mal brindar ayuda a los que están lejos, pero asegurémonos primero si los que nos rodean no están necesitados de nuestra ayuda primero. No debemos negar la ayuda a quien nos la pida. Esto también es bastante común, hermanos, de personas que piden ayuda, dicen, hoy no tengo, dicen, y sí tienen. Pero como es bien fácil decir no. Hoy no, dije don, hoy no tengo. Y hasta caminan suave, porque si caminan recio les va a sonar las monedas que andan en la bolsa. Para que no oiga que ando realmente. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda, dice. Y dice el Proverbio 21:13, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda, dice. ¿Se da cuenta cuán importante es tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice? Y eso, hermanos, no solamente en el campo económico. Necesidades hay un montón y de todo tipo. Porque hay personas que no tienen necesidad simplemente de dinero. No es solo dinero. Hay personas que tienen necesidad de un favor, por ejemplo, que no es necesariamente dinero. Hay personas que tienen necesidad que al menos se les dé una palabra de aliento, por ejemplo. Una palmadita en la espalda, ¿verdad? Y decirle, le amo en el Señor, estoy orando por usted, por su necesidad. De eso tenía necesidad la persona, porque dinero tal vez tenía, pero de una palabra de aliento. Dice que cuando esa persona cierra su oído al clamor o a la necesidad de ese, cuando él esté en líos, nadie se le va a acercar. Esa es la ley de la retribución. En el campo social, cuando existen una comunidad, cuando existe un grupo de personas que demanda justicia de las autoridades y las autoridades no escuchan, cuando lleguen las elecciones van a perder y van a elegir a otros que sean justos y que practiquen misericordia. Así de sencillo, hermano, porque esa es la ley de Dios. Y aquí viene el otro aspecto, y es que debemos ser generosos. Suponiendo que al salir usted de acá de la iglesia, suponiendo que usted se vaya a pie, por ejemplo, y alguien le pide ahí para comer, y usted dice, bueno, lo primero que un cristiano debe hacer, ¿con cuánto esta persona puede comer? Y haga la cuenta, usted que va seguido a McDonald's, ¿cuánto vale una hamburguesa, la mínima, y una sodita con sus papitas? No sé, yo no sé cuánto vale eso, pero usted hace la cuenta y dice, con tanto esta persona come. Entonces, si por ejemplo la orden, el combo, el combito, lo que es lo mínimo, vale $5, ¿por qué usted le va a dar una cora? Si vale $5 la comida. Pero aquí viene el punto, es lo que estaba diciendo el jueves yo, de que hay personas que dicen, bueno, dicen, yo le doy una cora, hay que siga pidiendo más. Y hay de cora en cora, va a llegar a completar el lonche. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos muchas veces. Pero no es así. No estamos haciendo nosotros nada, porque eso es hacer nada, hermano. Y por eso hay personas, hermanos forasteros, que dicen, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Tómenlo mejor, se lo regresan. Porque en cierto modo tienen razón, hermanos. ¿Qué se puede comprar con una cora? Más hoy en día, como está el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones, dice. No espere usted que
el forastero o el mendigo que está por ahí debajo del puente, él le va a llegar un día a pagar. No, 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 no. Dice la Biblia que es un préstamo al Señor. Dice que Dios pagará. Y mire que Él paga bien. Él paga bien, hasta de más. Ahora, nosotros no debemos hacer misericordia o ayudar a los necesitados porque tenemos. En la Biblia a nosotros se nos manda de que en algunas ocasiones debemos hacer hasta esfuerzos para socorrer al necesitado. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsa que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pero mire, el Señor no está diciendo, ay, si pueden, vendan o vean cómo venden lo que tienen. No, vendan, dice. Es una orden, ¿verdad? Dice, vendan sus bienes, dice, y den a los pobres, dice. Dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ahora, este detalle es interesante, yo quiero aclararlo. No es que las personas se van a quedar sin siquiera dónde vivir por regalarlo todo, no es eso tampoco. Sino que es, en el caso de Bernabé, por ejemplo, y aquí el ejemplo que se nos muestra, no es que ellos se quedaban en la calle, no era eso. Era cuando se tenía más de lo que otros no tenían. Eso era. Imagínate una persona que tiene 3 carros, hermano, y solo él es con su esposa y el otro carro. ¿Para qué lo quiere? Otra característica del que practica misericordia es que lo hace en total secreto. No anda divulgándolo, no anda diciendo qué es lo que va a hacer o lo que hizo. Mire, hermanos, el ser humano por naturaleza, además de ser egoísta, también le gusta la popularidad. Y por eso usted sabe de que cuando se hacen eventos de recaudación de fondos, hay personas que no dan su cheque mientras los periodistas no han llegado. Y los fotógrafos dicen, no, hasta que llegue la prensa, dicen. ¿Pero por qué? Porque quieren que toda la gente se dé cuenta que ellos dieron. Y tal vez es una miseria lo que dieron comparado con lo que tienen. O sea, de lo que les sobra, pues, como dice el Señor Jesús. Por eso dice, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. El Señor está haciendo alusión ahí a los escribas y los fariseos. Es una manera de llamarlos así. El Señor simplemente les llama hipócritas. Porque estos fariseos, fíjese, tenían la característica que el día sábado o el día que ellos elegían, se paraban en las esquinas de las plazas y ellos andaban un trompetista. O sea, tal vez nos parece risible a nosotros, pero es cierto. Andaban un trompetista, ni siquiera ellos la tocaban. Andaba una persona con ellos que era su criado. Y le decían al criado, toca trompeta. Y él tocaba la trompeta. Entonces venían todas las personas necesitadas y se acercaban a él. Venía él, sacaba la bolsa y empezaba a tirar las monedas, para que las agarraran así a la garduña, ¿verdad? Como decimos comúnmente. Pero ¿qué es lo que él quería? Lo que ellos querían era que la gente los viera y los alabara y los admirara, porque eran buenos, buena gente, como decimos comúnmente nosotros. Eran buenas personas, eran generosas. Y la gente decían, qué generoso es el fariseo tal, qué generoso, qué buena gente es el escriba tal. El Señor dice, eso es hipocresía, dice el Señor. Y ahí el Señor lo que está diciendo, en primer lugar, qué es lo que no se debe hacer cuando se practica la misericordia. Y más adelante, en el versículo 3 y el 4, el Señor dice qué es lo que se debe hacer. Mas cuando des a los necesitados, dice, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dice. Es que cuando se da limosna,
debemos de tener la motivación correcta. ¿Qué es lo que a una persona le motiva a ayudarle a un necesitado? A los fariseos, lo que les motivaba a ellos el ayudar a los necesitados era que la gente los admirara, que la gente los alabara. Eso era lo que ellos, eso era lo que a ellos más bien les motivaba. Pero la motivación correcta para el creyente debe ser única y exclusivamente el amor. Por eso, 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada hago con eso, dice. ¿Se da cuenta? La motivación correcta al ayudar al necesitado debe ser solamente el amor.